Buenas noches, aula 74. Buenas noches. A ver, quisiera que a través del chat me mostraran si todo está bien. Estoy compartiendo. Todo correcto, al parecer. Gracias, Marroquín. Buenas noches. Parece todo correcto. Ya, si hay alguna... sí, yo creo que todo está bien. Bien, aula... Gracias. Aula 74. Tenemos esta 11ª semana, los contenidos, como ustedes pueden visualizar, los contenidos que conciernen a la área de la filosofía, ¿no? Denominada antropología filosófica, ¿sí? A ver, ¿por dónde empezar? Bien, antes de... A ver, déjenme visualizar. Sí. Bueno, digamos, antes de empezar esta temática, digamos que recuerdan ustedes en la primera semana habíamos abordado el tema acerca de las diferentes disciplinas o áreas de la filosofía, ¿no? Una de ellas era el tema del hombre, pero el tema del hombre desde la perspectiva filosófica, ¿no? Están implicados, no es que estén descontados, todos los conocimientos sobre el hombre que aportan las diversas ciencias, ¿no? Llámese la antropología física, acaso la psicología, ¿no? O la historia, etcétera. Entonces, el abordaje del tema del hombre desde el punto de vista filosófico es el objeto de la antropología, ¿no? Filosófica. Bueno, precisado esto a modo de contextualizar el asunto, pasamos a nuestra primera ficha de PPT, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, se impone la definición de la antropología filosófica, ¿no? Bueno, está implícito el subtema de la etimología de la palabra, ¿no? La palabra antropología es una palabra ya española o castellanizada, formada por dos raíces griegas, ¿no? La primera es antropos, que es hombre, y logos, que es el estudio o la teoría, ¿no? Entonces, desde la etimología, pues es la teoría filosófica, ¿no? Acerca del hombre, ¿no? Desde la etimología. Bien, aquí en la primera ficha de PPT tenemos una definición, digamos, ni tan moderna, ni tan contemporánea, porque ya está desde sus inicios en la etimología planteado, ¿no? El tema del hombre. Entonces ahí la antropología filosófica tiene como objeto de estudio central, fundamental, ¿no? Al hombre. El concepto hombre, a su vez, mirando las etimologías que nos iluminan o en todo caso nos estimulan a empezar la reflexión desde el inicio, hombre viene del latín homo, ¿no? A ver, ahí lo estoy enviando. No salió. Homo, y ahí vienen los términos homo habilis, homo faber, homo sapiens, ¿no? Entonces, pero desde la antropología, el concepto de hombre viene del griego, entonces, bueno, nosotros usamos en el castellano la etimología latina, ¿no? A ver, entonces, la antropología filosófica contemporáneamente tiene como objeto de estudio, de análisis, de reflexión,
¿no? El concepto hombre o la idea hombre, ¿no? Este, la idea hombre. Entonces allí, entre corchete, tenemos una suerte de explicación, es decir, el ser humano en cuanto interpretado por sí mismo. O sea, fíjese cómo el ser humano se estudia, se interpreta, hay una suerte de autorreflexión sobre sí mismo, ¿no? Claro, entonces esto ya queda clarísimo, ¿no? Luego, si el objeto de reflexión filosófica es el hombre, ¿no? Entonces, pero del hombre, ¿qué aspectos? ¿No? ¿Qué aspectos? ¿Qué rasgos? ¿No? Entonces, bueno, la naturaleza o esencia del hombre, ¿no? Entonces, así es Ramos, ¿no? Don Sebastián, antropología estudia al hombre, así es, el tema del hombre. Entonces, ya en el hombre estudia su naturaleza o su esencia, ¿no? Si nosotros los seres humanos tenemos, digamos, somos seres biológicos, tenemos el aspecto de la animalidad, digamos así, en este caso, mucho nos parecemos, ¿no? A muchos animales, a seres vivientes, entonces, pero ¿qué es lo que nos diferencia? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace singulares? Entonces, ese es el tema, la naturaleza o esencia, de qué estamos hechos, de qué estamos constituidos. Entiéndase por esto cuando decimos estudia la naturaleza o esencia del hombre, ¿no? ¿Ya? Luego hay el sentido de la existencia. ¿Para qué venimos a este mundo, no? Nuestro sentido, nuestra finalidad, nos la da las religiones, nos la damos nosotros mismos, nos la da el Estado, nos la da la familia, no, ese es otro tema. Y claro, acá hay dos temas, no son todos, y aquí estoy agregando acá, pues, ¿no? ¿Cuál es el significado de la muerte, ¿no? Para el ser humano. Entonces, el tema de la muerte, por ejemplo, está abordado por un filósofo que ustedes han leído o deben conocer, un filósofo contemporáneo, que es Heidegger, ¿no? Él habla de que el hombre es una existencia, ¿no? Y como que su destino final es la muerte. En tanto que aceptemos que somos seres hechos para la muerte, entonces le vamos a dar sentido a nuestra existencia, porque vamos a aprovechar cada minuto, cada segundo, cada día que vivamos, ¿no? Eh, esta suerte de reflexión hay. Y bueno, el problema del origen del hombre, ¿no? Hemos sido creados por la mano creadora de Dios, ¿no? Como se lee pues eh, eh, se lee en la Biblia, se lee las doctrinas creacionistas, o somos producto de la naturaleza, de la evolución. Entonces, en realidad, una retaíla de temas, ¿no? Se impone como, por ejemplo, cuál es nuestra identidad dentro de la sociedad, ¿no? El problema de la convivencia, de la multiculturalidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya tenemos, como bien aquí tenemos esta imagen, ¿no? Las preguntas, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Eh, etcétera, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Etcétera. Entonces, una suerte, pues, realmente de temas y problemas muy interesantes que a los griegos no les encantó, y como alguna vez comenté, no había televisión, no había los distractores que la tecnología hoy día nos ha puesto. Ellos se entregaban pues con gran provisión, ¿no? Con gran placer a la reflexión, ¿no? A la filosofía. Testigo de ellos son los famosos diálogos, ¿no? De Platón. Bien, antes de seguir, este, de continuar, quisiera, como parte de la intelección
de la mejor comprensión de lo que es, ¿no?, el espíritu de la antropología, ¿no?, filosófica, entregarles a modo de características o rasgos, ¿no?, que acompañan al hombre y que de todas maneras nos van a servir para entender mejor lo que a continuación, ¿no?, viene en el desarrollo de los contenidos de esta semana. Bueno, en cuanto al hombre, ¿no?, en cuanto al hombre, se ha dicho que básicamente, como decía el gran Aristóteles en su teoría ileformista, ¿no?, el hombre está constituido de cuerpo, que sería la materia, y, y el espíritu, que sería la forma, ¿no? Entonces, el hombre como ser natural y el hombre como ser espiritual. Entonces, como ser natural, entonces hay una suerte de semejanza con otros seres vivientes, incluso con las plantas, los demás animales, ¿no? El hombre como un ser natural que forma parte, ¿no?, de la madre tierra, tenemos como rasgos homogéneos con los demás seres vivientes, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿no?, que es un ente material, que está compuesto de los elementos como el carbono, el hierro, el fósforo, el calcio, el potasio, tan igual como están constituidos el cuerpo, la materia de los demás animales, ¿no?, los demás seres vivientes, incluso, ¿no? Y entonces en eso, el hombre pues es un ser natural, ¿no? Luego nos damos cuenta, el hombre como ser natural o ser biológico, ¿no? Como que tiene un cuerpo, este está sujeto a las leyes de la naturaleza, a las leyes del cambio, a las transformaciones, a los cambios de la naturaleza, ¿no? Orgánica o inorgánica. También constatamos que el hombre como ser natural, como ser biológico, ¿no?, y en esto tenemos mucho en común con los demás animales, necesitamos del oxígeno, ¿no?, y elementos naturales para nuestro metabolismo, ¿no? En suma, pues, inclinamos, como que se inclina la balanza a que el hombre, ¿no?, es un ser biológico, es un ser natural, ¿no? Igual que los demás animales, porque ya hemos dicho, está compuesto de los mismos elementos químicos que los demás animales, ¿no? Ya que tenemos potasio, calcio, nitrógeno, estamos sometidos a la ley de la naturaleza, a la ley de la gravedad, ¿no?, a las leyes biológicas, ¿no? Y para nuestra alimentación necesitamos, pues, ¿no?, del oxígeno, necesitamos de elementos naturales para que se lleve a cabo nuestro metabolismo. Conclusión, la balanza está inclinando como que el hombre es un ser natural. Entonces, pero si vemos al hombre bajo esta perspectiva, realmente como que está incompleto. Tenemos que, como les decía, trayendo memoria a Aristóteles, la teoría ilemorfista, el hombre está compuesto de cuerpo y alma, ¿no? Entonces, si el hombre es un ser natural o biológico o de la naturaleza, el hombre también hay que reconocer que tiene un aspecto espiritual, ¿no? Como que lo hace distinto y si quieren algo superior, si quieren, digamos, o quizás superior a los animales, ¿no? Y entonces, este aspecto espiritual, este aspecto que tiene que ver, que tiene conciencia, podemos también intercambiar con el concepto de que es lo específicamente humano, ¿no? Entonces, este aspecto hace pues que el hombre, ¿no? Porque si el hombre fuera un ser natural, solamente sería estudiado por la biología, en tanto que es un ser espiritual, es un ser humano, entonces es estudiado por las diversas ciencias sociales, ¿no? Y de ello, como el hombre como ser espiritual, como algo que tiene alma o que simplemente
lo específico es lo humano, señalemos unos aspectos, ¿no? Lo primero es que el hombre es un ser que lo transforma todo, que lo cambia todo, que adapta la naturaleza a su conveniencia, ¿no? A sus intereses. Y entonces ahí pues tenemos una suerte de tecnología, ¿no? ¿No? Para abreviar las cosas, ¿no? Y entonces es lo que veremos más adelante, lo que se llama el Homo Faber, ¿no? Entonces, los demás seres vivientes hacen esto, algunos en menor escala, pero el hombre realmente es apabullante con lo que lo transforma, ¿no? Todo y sobre todo a través de la tecnología. Como un segundo aspecto, el hombre es un ser social. El hombre no puede vivir solo. Puede haber actitudes a los Robinson Crusoe, ¿no? Pero esos son coyunturales, ¿no? El hombre, su destino, puede haber personas también que por actitud religiosa se apartan del mundo, ¿no? Pero el hombre, por naturaleza, digamos, es un ser social, ¿no? Además, el hombre es un ser consciente, el hombre se da cuenta de lo que hace, ¿no? Se plantea objetivos, se plantea llegar a realizar metas, o sea, eh, es consciente de todo esto, ¿no? De su vida, no solamente pues vivir el presente, sino proyectarlo al futuro, prever lo que puede ocurrir, lo que puede venir. Entonces, esto es un aspecto importante. Y para cortar estos aspectos generales, los rasgos del hombre, el hombre es un ser libre, ¿no? Y esto lo enfatizan sobre todo los existencialistas, ¿no? El hombre ha nacido para ser libre. La libertad, Heidegger también, como Sartre, el existencialismo en general, resalta la libertad del hombre. Y solamente a modo de anécdota, en cuanto que el hombre es un ser libre, a ver, pues, en la mañana fui que escuché ¿qué hacía? Un comentario de quién es la presidenta hoy en día de nuestro país, y aludía a cómo creo que era una vendedora de Tacna, presentaba su interpelación a algún personaje que le pedía sumarse al paro. De repente toma carreteras y esas cosas, y él le decía, pero si yo hago eso, ¿de qué vivo? ¿De dónde voy a ganar para pagar al banco? Porque, ¿no? Entonces, pero en último caso, la pregunta podría ser, ¿quién es usted para ordenarme que yo no trabaje, que yo cierre mi negocio? ¿Es usted acaso una autoridad? Y si fuese una autoridad, fíjese, la persona tiene la opción de decir no a eso. Entonces, realmente bueno, traigo a colación un poquito para resaltar, eso me interesa, resaltar que el hombre es un ser libre, debe ser un ser libre. Y entonces, para resumen, ¿no? En estas características que les he dicho, el segundo aspecto, el hombre entonces no solamente es un ser natural, un ser biológico, sino también y sobre todo es un ser espiritual, o un ser que tiene alma, o simplemente es un ser humano. Y si es un ser humano, entonces hay que tener presente que el hombre es un ser que lo transforma todo, como que Dios le ha dado la capacidad de hacer una creación a su manera, a su modo, empleando la tecnología, dije, ¿no? Segundo, que el hombre es un ser social. El hombre es un animal político, decía Aristóteles. No puede vivir solo. Luego, el hombre es consciente de lo que hace, de sus fines, de sus metas, de sus objetivos, ¿no? Se da cuenta, prevé lo que puede ocurrir, ¿no? La conciencia se proyecta al futuro. Y, por último, el aspecto que he resaltado, que el hombre es un ser libre, ¿no? El hombre es un ser libre. Entonces, estas características jóvenes
sirvan un poco para, como encuadre, como contexto, para ir entendiendo mejor lo que a continuación vamos a seguir explicando o desarrollando, ¿ya? Entonces, bien. Aquí en la presente ficha, observen ustedes, a ver, unos segundos para observar, ¿no? El problema, bueno, en nuestra semana sobre todo se incide en dos aspectos. El problema de la naturaleza humana, ¿no? Y ahí se ve la teoría de Aristóteles, de Nietzsche, de Cassirer, de Scheller, y en segundo lugar, la teoría de la construcción de la identidad por Charles Taylor, ¿verdad? Pero antes de abordar esto, tenemos aquí una suerte de sinopsis, ¿sí? Sinopsis se dice, ¿no? De la pluma, de este gran antropólogo que es Max Scheler, ¿no? Max Scheler. Entonces, el problema de la naturaleza humana. La naturaleza humana ha sido problematizado a través de preguntas como ¿cuál es la esencia o la naturaleza del hombre? ¿No? ¿De qué está conformado? ¿De qué está constituido? Acabamos de examinar, ¿no? El hombre es un ser natural, un ser biológico, o su esencia nos exige que lo miremos como espíritu, como que tiene un alma, o que simplemente es un ser humano, en otras palabras, ¿no? ¿Qué diferencia al hombre de los demás seres vivos? Ya hemos visto, ¿no? Los elementos químicos sometidos a la misma ley, necesitamos del oxígeno para el metabolismo, los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, ante estas preguntas, Max Scheler nos hace esta pequeña, digamos, sinopsis, ¿no? Una suerte de revista. Entonces, para los griegos, ¿no? Para los griegos, el hombre es un ser racional, ¿no? A ver, ¿qué significa, qué significa esto, ¿no? Para los griegos, el hombre es un ser racional. Ya, eso está escrito, es una especie de resumen, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que el hombre es un animal racional. Por la razón, el hombre es capaz de ¿qué? De pensar, de resumir, por ejemplo, ahorita vamos a resumir, ¿no? De deducir, ¿no? Por la razón, el hombre es capaz de manejar conceptos particulares universales. Los conceptos siempre serán universales. Por la razón, el hombre es capaz de distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjese, si no hubiese la razón, la ciencia, por eso el hombre es un ser racional, la ciencia no sería capaz, porque no habría ciencia solamente con sentidos, ¿no? Eso ya lo reconoció Kant, ¿recuerdan? En su criticismo, tanto los sentidos como la razón se necesitan para el conocimiento. Entonces, pero bueno, dejemos acá, el hombre es un ser racional, ¿no? Para los griegos acá. Entonces, en suma, pues, la razón realmente es un elemento importante en la vida, ¿no? En la vida humana. Para los matemáticos, Descartes o físico Galileo, la matemática es como una obra maestra de la razón, también la lógica, ¿no? Entonces, y así pues, todos los filósofos ya hemos visto que a partir del siglo VI, el hombre descubrió la importancia de la razón y dejó atrás la vigencia, la hegemonía del mito. Lo vimos, ¿no? Vimos
al empezar esas 4 etapas del desarrollo de la historia de la biología, etapa antigua, medieval, moderna y contemporánea. Bueno, creo que ya es suficiente reconocer que el hombre, ¿no? El hombre es un ser racional, ¿no? Y que es propio de los griegos y en su origen, pero ya es un patrimonio del pensamiento de la filosofía, pues en general, ¿no? Bueno, veamos el otro, para la cultura judeo-cristiana, ¿no? La cultura judeo-cristiana o para la visión judeo-cristiana. Judeo significa judío y cristiana, pues, el cristianismo. Esto judeo-cristiana muy bien se puede reemplazar por qué palabra o término. Podría ser una visión bíblica, ¿no? Porque ustedes saben que la Biblia, el Antiguo Testamento, pertenece sobre todo al judaísmo, ¿no? Salvo algunos, claro, y algunas observaciones, y el Nuevo Testamento de la Biblia pertenece al cristianismo, con el nacimiento de Cristo. Entonces, este pensamiento judeo-cristiano, en otras palabras, es pues el pensamiento bíblico o el pensamiento católico o protestante, ¿no? O ortodoxo, incluso como las variantes de la religión cristiana. Bueno, nos interesa cuál es su visión antropológica del judío cristiano o del hombre o del pensamiento bíblico. El hombre es una criatura divina. ¿Qué se entiende por ello? Así es, Ramos nos apuntaba acá, para los griegos es un hombre que usa la razón. Así es el instrumento de reflexión, de conocimiento, ¿no? Y entonces por eso el hombre es un ser racional. Esta idea también lo va a sostener Aristóteles. Seguidamente vamos a mirar. Y bueno, ¿qué significa que el hombre es una criatura divina? A ver, apuntamos ahí. Apuntamos. No, o alguien que tome el micro, ya les animo a reflexionar, a pensar. ¿No se animan? A ver, criatura divina significa simplemente el dogma el dogma, se dice dogma, o la verdad, la verdad bíblica o la verdad de fe de que el hombre ha sido creado por Dios, ¿ya? Eso está en la Biblia y lo sostiene la Iglesia también católica, ¿no? Etcétera. Entonces, decir que el hombre es una criatura divina, entonces es, en primer lugar, haberse encontrado por la pregunta antropológica, ¿no? La pregunta antropológica, acerca no de la naturaleza o esencia del hombre, sino acerca del origen del hombre. ¿Cuál es el origen del hombre? Entonces ahí pues se encuentran dos teorías, ¿no? La teoría que se llama creacionista, que está en la Biblia, y Dios pues habría sido creado, eh, Dios habría creado al hombre. Y la otra teoría es la teoría evolucionista, ¿no? La más popular es la de Darwin, como tenemos acá, Spencer, etcétera, ¿no? Entonces, que el hombre viene, su origen está en la naturaleza, como muchos seres vivientes. Entonces pone ahí a los monos antropoides, como los que fueron los antecedentes de la existencia, ¿no? Del origen del hombre, ¿ya? Entonces, ante este pregunta o problema, la, ante esta pregunta, entonces la visión judeo-cristiana sostiene pues que el hombre
ha sido hecho, ¿no? El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eso es todo. Esto creo que está en los libros de Génesis y todo eso. Digamos, en esta introducción, digamos, ambientación, a cargo de Scheller, ¿no? Luego tenemos la visión naturalista, positivista, ¿ya? Visión naturalista es justamente considerar que el hombre es un ser natural, es un ser biológico, como ya les he señalado al inicio. Les dije que eso nos va a ser muy útil, ¿no? ¿No? Y entonces, y la visión positivista, la idea, pues, recuerdan a Comte, que la ciencia, con el método científico, el descubrimiento de las leyes, es la mayor etapa de desarrollo del conocimiento humano, ¿no? Y entonces la metafísica y la teología quedan superadas y no y deben ser erradicadas. Hay esta suerte, ¿no? Del positivismo de la cultura del hombre. Entonces, a cada visión, desde el punto de vista antropológico, el hombre es considerado, a ver, acá hay una expresión latina, el hombre es considerado, a ver, ahí va, escrito, ahí está, es considerado un homo faber. Ya, el hombre es considerado un homo faber, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? El hombre es un fabricante de herramientas, ¿no? Alguien dice que todas las herramientas, toda la tecnología que el hombre ha generado no es más que una proyección, un desarrollo de sus manos, de su oído, de su vista, ¿no? Entonces, los telescopios, pues, ¿qué hacen? Mejorar el órgano de la vista, ¿no? Entonces, tenemos, pues, el hombre, en este sentido, pugnando por convertir a la ciencia e incluso la filosofía en algo útil, ¿no? En algo útil al servicio de la vida del hombre. Entonces, eh, esta tarea de fabricar herramientas con los cuales, claro, fabricar herramientas es producir tecnología por los cuales se va a transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y adaptarse mejor a ella, ¿no? Bueno, sabemos, abrimos un corchete, sabemos que el gran desarrollo tecnológico y científico ha traído grandes problemas, ¿no? De la contaminación, de la destrucción del medio ambiente. Entonces el hombre está pues envuelto en otro gran problema, que es el problema de abordado por una ciencia que se llama, a ver, la, la ecología, ¿no? Bueno, pero esto es entonces el punto de vista de la visión naturalista positivista. Finalmente tenemos la visión espiritualista, ¿no? Visión espiritualista que descansa en los principios del cristianismo o del pensamiento judeo-cristiano, podemos también decir, ¿por qué no? Y entonces el hombre acá no deja de ser considerado una cosa. Descartes decía, el hombre es una cosa que piensa, ¿no? Y lee una Shosky Pans, ¿recuerdan? Una cosa que piensa. El hombre no es un individuo, sino el hecho de que el hombre, lo dirá Scheller, luego vamos a mirar, el hecho de que el hombre, además de cuerpo, sea un espíritu o tenga un alma, eso hace que el hombre pugne por convertirse en una persona, ¿no? En una persona. Y entonces, si es persona, entonces es un ser irrepetible, es un ser único y sobre todo debe tener la capacidad
de, de, de decirle no a sus instintos, ¿no? A instintos de destrucción, por ejemplo, ¿no? Hay un instinto tanático, decía Freud, el instinto hacia la muerte, destrucción, ¿no? Instintos sexuales, por supuesto, también, ¿no? Etcétera. Entonces, esta es la visión espiritualista. Bueno, en síntesis, esta es una suerte de sinopsis que nos ha entregado Max Scheler, ¿no? Que es, podemos decir, de índole de historia de la antropología filosófica, ¿no? En los griegos el hombre es un ser racional, la visión judeocristiana el hombre es una creación de Dios, un hijo de Dios, en otras palabras. En la naturalista positivista el hombre es un homo faber, uno que fabrica herramientas, fabrica cosas, ¿no? Fabrica máquinas, ¿no? Etcétera. Y la visión espiritualista, el hombre, es claro que es persona, pero es un alma, es un espíritu, y entonces está llamado a ser persona, ¿no? Solamente así, si es persona, valga la conclusión, aseguraremos una sociedad de paz, de tranquilidad, de tolerancia, de aceptación, ¿no? Y porque vamos a ser capaces de decirlo no a nuestros instintos, y decirle no a nuestros instintos es, pues, la idea, la tendencia a la destrucción, ¿no? Aunque puede que Instintos haya... sexuales, por ejemplo, hoy día en el noticiero vi que a un señor había agredido con tocamientos, creo, a una señora, tomaron fotos, se ha quejado, entonces la van a capturar, fíjese, ¿no? Y si se domina el instinto tanático, pues seguramente los nazis no habrían ocasionado o las guerras mundiales o hoy día, ¿no? Que está Rusia y Ucrania, ¿no? Y bueno, creo que es suficiente. Por favor. Cambiamos. Bien, acá tenemos ya, nos encontramos, ustedes conocerán, ¿no? A esta figura. Entramos ahí el problema, claro. Recuerden que hay dos grandes temas que en nuestra separata, ¿no? Uno es el problema de la naturaleza humana, entonces aquí empezamos con Aristóteles, y segundo lugar es el tema de la construcción de la identidad, ¿no? En base a la teoría de Charles Taylor. Bien, tenemos ahí al gran Aristóteles. Se van a dar cuenta ustedes, ¿no? Que a medida que habíamos ya avanzado, estamos en Aristóteles, ya hemos dicho cosas como que ya hemos puesto insumos que nos van a permitir tener, pues, una suerte de producto final, es decir, tener una mejor comprensión de la visión antropológica del gran Aristóteles, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí, creo que, a ver, Aristóteles considera que el hombre es un animal racional, ¿sí? El hombre es un animal racional y a la vez es un ser social. Entonces, lo de racional ya hemos visto, incluso ¿se acuerdan? En los rasgos del hombre habíamos reconocido que el hombre es un ser social, no es un ser que vive como Robin Hood, ¿no? De manera individual, solitario, ¿no? Aristóteles también nos dice que el hombre es una sustancia, ¿recuerdan? Que tiene dos dimensiones, ¿no? La materia y el cuerpo y el alma, que es la forma. Y ahí recuerdan que les hablé de la teoría heliomorfista, ¿no? ¿no? Y el hombre es una sustancia en Aristóteles. La palabra sustancia, pues no tienen que asustarse porque la sustancia en Aristóteles significa un ser singular, un ser concreto,
en este caso María, Pedro, etcétera, ¿no? Es el que tiene cuerpo y el que tiene alma, ¿no? ¿Ya? Y un tercer aspecto importante de Aristóteles es que el alma humana tiene un aspecto racional, que es el que marca la diferencia, nos hace diferente de los demás seres, de los seres vivientes, o sea, de los animales, ¿no? Bueno, estos aspectos, ¿no? Son pues lo más sobresaliente de Aristóteles, ¿no? Y entonces aquí, si dice solo el hombre entre los animales, entre los seres vivientes, tiene razón o tiene logos. Eso significa la tesis de Aristóteles que dice que el hombre es un animal racional, ¿ya? El hombre es un animal, pero es un animal racional, superior al resto de ellos, precisamente porque tiene razón. ¿Ya? Esa es la tesis primera de Aristóteles. El hombre es un animal racional, ¿no? Bueno, el hombre, entonces, para Aristóteles, ¿el hombre es un animal? Sí, es un animal, pero tiene una diferencia específica. ¿Cuál es esa? Que tiene razón, tiene un logos, como dice acá, en griego, ¿ya? Bien, además, para Aristóteles, como ya le dije, además el hombre es un ser social por naturaleza. Su destino es vivir dentro de una sociedad, una comunidad, en un país. Por eso Aristóteles dirá que el hombre es un son politicón, son animal politicón, un animal político que no es más que un animal social, un ser social, ¿no? Es por naturaleza, no es que circunstancialmente o coyunturalmente esté viviendo, ¿no? Está viviendo esta tendencia de estar con los demás. No, no, es por naturaleza, es inherente. Sí o sí, el hombre tiene que desarrollarse dentro de una sociedad. Entonces, ahí están, jóvenes, presentes pues las dos tesis fundamentales de Aristóteles. ¿Cuáles son? El hombre es un animal racional y el hombre es un ser social. Bueno, lo demás, lo que ya habíamos dicho, el hombre es un ente natural, es una sustancia, es un ser singular de carne y hueso que yo puedo tocar, puedo ver, todo eso, ¿no? Que está compuesto, pues, de dos elementos. Y ahí viene el ilemorfismo, ¿no? La materia, la materia que es su cuerpo, y la forma que es su alma. Y el alma del hombre, ¿no? Es rotundamente, ¿no? Es sobre todo racional. Y con esto marca la diferencia con los demás seres vivientes. ¿Ya? Esto entonces, esto, jóvenes, entonces es Aristóteles. Es Aristóteles. A ver, avancemos. Tenemos aquí la figura de Nietzsche. Nietzsche. A ver, veamos ahí, veamos las imágenes, interpretémosla, ¿no? Y vamos a comentar. A ver, para entender mejor lo de Nietzsche, les invito a rememorar, a ver, unos cuantos segundos sobre la filosofía de Nietzsche, ¿no? Lo vamos acá a utilizar. A ver, un segundo.
Bien, a ver, la filosofía de Nietzsche, en primer lugar, reconozcamos que es una filosofía vitalista, vitalista porque reconoce como valor fundamental, digamos, supremo, la vida. ¿Mm? Luego, se puede también decir que es un filósofo voluntarista en cuanto que la voluntad de poder, ¿no?, es mucho más importante, digamos, a ver, pues, que la razón, ¿no?, o que la fe, etcétera, ¿no? Nietzsche, recordarán, que es un gran crítico. Bueno, la filosofía tiene que ser crítica, cuestionadora, claro, pero lo que pasa es que Nietzsche es un gran retador, cuestionador del cristianismo, ¿no? Si quieren, de la visión judeo-cristiana que acabamos de ver, ¿no? Si es así, se supone que él no va a aceptar que el hombre sea creación de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué más sobre Nietzsche? Hablemos del superhombre, ¿no? Entonces, el superhombre implica la muerte de Dios, pero la muerte de Dios significa del Dios cristiano, de ese Dios que es contrario a la vida, ¿no? Y luego hay una defensa de la moral de los señores, de los amos, en contra de la moral de los esclavos de la gente, digamos, que ha nacido para obedecer, para seguir. Entonces tiene como una visión un poco aristocrática, bueno, digamos así, ¿no? Bueno, esto a grosso modo. ¿Por qué es importante, jóvenes, recordar esto? Porque no todos los aspectos les he hecho recordar, pero para poder entender mejor acá la teoría antropológica de Nietzsche, ¿no? ¿Mm? Bueno, voy mirando siempre el chat, van preguntando cosas, van poniendo sus puntos de vista, nunca se sienta usted incómodo. Yo voy a apreciar, ¿no?, sea el punto de vista que usted elija. Bueno, entonces, Nietzsche. En Nietzsche, seamos ahí un poco ordenados, lo que nos señala acá en nuestro cuadernillo, Nietzsche considera que el hombre es un ser natural y biológico. ¿Se acuerdan que hemos visto el enfoque naturalista, biológico del ser humano y en contraposición un enfoque espiritual del hombre? Y fíjese que nos está valiendo porque Nietzsche va a tener una inclinación a considerar que el hombre es un producto biológico o natural, ¿no? Pero sigamos leyendo, dice, el hombre es un ser natural y biológico que posee instintos vitales. O sea, esas tendencias inconscientes, esos impulsos que le llevan a defender la vida, que le permiten su autoconservación y su anhelo de supervivencia, ¿no? La supervivencia. Quizá haya o no haya influencia de, de Darwin, pero Darwin, la teoría evolucionista, siempre nos hablará que en la vida, en la naturaleza, hay una lucha por la supervivencia, ¿no? Los seres que están mejor dotados, que se adaptan mejor a la vida, son los que triunfan y los que no se van quedando rezagados, ¿no? Así como suena, pero esto es la teoría, ¿no? Entonces, bueno, en Nietzsche, sin embargo, el hombre pretendió negar, dice, el hombre pretendió negar sus instintos naturales, sus instintos vitales, su defensa de la vida. ¿Acuerdan ahí? No lo enfaticé, lo dionisiaco y lo apolíneo en Nietzsche. Lo dionisiaco o Dionisos, a ver,
estoy apuntando mal, a ver, me he salteado acá. Ya, entonces, apunto acá, Dionisos es el que defiende, representa la vida, ¿ya? Y entonces hay una lucha en Nietzsche, claro está, entre el espíritu dionisiaco y el espíritu apolíneo. El espíritu apolíneo, que viene de Apolo, representa la defensa de la ciencia, de la razón, del equilibrio, como que está inclinado, ¿no?, a favor del cristianismo, ¿no?, de los valores del cristianismo. Ya, entonces, esa es la contraposición. Entonces, nos dice Nietzsche, el hombre pretendió negar sus instintos naturales, sus instintos vitales, o sea, negar que es un ser natural y biológico, es lo que quiere decir. ¿Para qué? Para adoptar, para asumir creencias religiosas, o sea, ideas del cristianismo, en otras palabras. Estas, dice, ¿y cuál es el problema? Dirán, nos preguntamos, ¿no? Es que estas ideas cristianas religiosas están ajenas, no quieren reconocer, lo digo de frente, la animalidad de los seres humanos, ¿no? Y entonces negar esta condición de ser natural, de ser un animal, etcétera, ¿no? Y para poder adoptar creencias religiosas cristianas, entonces, según Nietzsche dice, eso nos convierte en un ser enfermo. O sea, tiene pues una crítica realmente radical, ¿no? Así contra el cristianismo. Jóvenes, entonces veamos con sentido crítico esto, ¿no? Pero ese es el pensamiento de Nietzsche. Entonces, dice, bueno, por ello debe superar el hombre, debe superar al hombre religioso, al hombre cristiano, que ese hombre cristiano es un ser, como decía, enfermo, un ser decadente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una moral de esclavo, ¿ya? Una moral de esclavo. Entonces él dice que el cristianismo triunfó porque se convirtió en la religión de los, bueno, ellos dicen de los humildes, de los pobres, pero él dice una religión de esclavos, ¿no? Y para Nietzsche dice, gente resentida, que no aprecia la vida, ¿no? Y entonces dice, según Nietzsche, esto se debe abandonar, se debe dejar. ¿Para qué? Para poder llegar a adoptar, a encariñarse con el concepto de superhombre, ¿no? El superhombre significa cambiar de valores, dejar los valores cristianos y abrazar los valores de defensa de la vida, de reconocimiento que el hombre tiene una dimensión instintiva, ¿no? Por eso el hombre, según Dionisos, debe gozar, debe disfrutar de la vida, ¿no? Y esta idea, pues, que el cuerpo sea dominado, que no goce y que cuando muera va a venir el gozo después, eso son prejuicios, dice eso, ¿no? A ver, entonces, estamos en que, según Nietzsche, debe dejar al hombre cristiano, porque es un hombre en decadencia, es un ser enfermo. Y a cambio de eso, ¿qué? Abrazar al superhombre. El superhombre no es más que abrazar las ideas de Nietzsche, abrazar las ideas de Dionisos, abrazar las ideas de amor por la vida, ¿no? Buscar la felicidad, el placer, ¿no? Vivir cada minuto de la vida, todo eso. Y entonces, y a cambio de la moral del esclavo, tiene que adoptar lo que él llama a veces llaman la moral del Señor o la moral del amo, ¿no? Y la moral del Señor justamente radica en una moral que aprecia la vida, en la moral del superhombre, en la moral de la voluntad de poder, ¿no? Entonces,
que no es más que el amor a la vida. Entonces, esto, jóvenes, esto es Nietzsche. Entonces, el hombre, pues, es un ser natural y biológico, posee instintos vitales, ¿no? Que van a permitir su lucha por la supervivencia o su autoconservación. El hombre ha pretendido negar sus instintos naturales para asumir creencias religiosas o cristianas ajenas, contrarias a su condición, ¿no? de animal, de ser natural, convirtiéndose de ese modo en un ser enfermo, en un ser decadente. ¿Ya? Entonces acá, hombre decadente, ¿no? La moral del siervo, ¿no? Y tiene que aspirar a la moral del superhombre, llegar a ser. Bueno, esta filosofía de Nietzsche es un poco fuerte, pero que ustedes tengan un temperamento, un carácter ya, un sistema de ideas formado para poder entenderlo, ¿no? Claro. De hecho, y asumir su crítica, creo, claro que sí. Bueno. Bueno, a veces el ladrido acá del guardián de mi casa, espero que no nos interrumpa. Bien, a ver, ¿alguna pregunta sobre Nietzsche? Si no, ya pasamos a otra PPT. No. A ver, como no responde nadie, quiero preguntar, ¿hasta aquí se está entendiendo? Dígame sí o no, más o menos, entonces me Sí se basta, entiende, ¿no? ¿Se profesor. está entendiendo? ¿Está claro las cosas? Ya, gracias los jóvenes que han apuntado y los demás seguramente que también. Sí, se entiende. Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar, ¿no? a la siguiente ficha. Y tenemos la figura de Ernst Cassirer, ¿no? Un gran filósofo también, neocantiano él. Bien, veamos ahí entonces la figura de Cassirer. Observemos las imágenes. Fijémonos en las tesis, claro. Bueno, tenemos aquí una figura de Ernst Cassirer, Ernesto Cassirer, ¿no? Ernst Cassirer, un neocantiano, en síntesis, buscando la respuesta a la pregunta ¿cuál es la esencia o la naturaleza del hombre? Él responde que el hombre es podemos decir, es un animal simbólico, ¿no? O un ser simbólico, si quieren ustedes. ¿Ya? Y entonces, así se resume, pues, la filosofía antropológica de Ernst Cassirer, ¿no? A ver, veamos aquí, a ver, bueno, la filosofía es sencilla, es simple, pero también habría que buscar, ¿no? Adentrarse en ciertos detalles, ¿no? Ya pues a modo de resumen, ir recapitulando, ¿no? Algo de esto. Entonces, para Cassirer el símbolo es un método, ¿no? Un método, un camino, un instrumento que el hombre utiliza para adaptarse a su medio ambiente, a su realidad,
Ujú. Así es, casi el ser humano construye su universo en base a símbolos. Así es. Entonces, eh, el hombre, a través de una suerte de símbolos, logra adentrarse, adaptarse a su realidad, a su medio ambiente, ¿no? Este, el símbolo, el símbolo como que transforma la vida humana. Fíjese, el hombre en la naturaleza, en la realidad, ya encuentra pues, los ríos, encuentra los vientos, encuentra las nubes, pues, las plantas, encuentra los animales, ¿no? Y él mismo es parte de ello, ¿no? Entonces, entendamos los símbolos como que el mundo creado por el hombre. Entonces, si ahí estamos leyendo, ¿y cuáles son esos símbolos? Dice uno. Bueno, los símbolos son los mitos, el arte, el lenguaje, las religiones, las ciencias, llamémoslo los cuentos, las novelas, ¿no? Las pinturas, la música, la sinfonía, todo esto, incluso la lógica, incluso la matemática, todo está constituido, ¿no? De estos entes que pues se resumen en la palabra símbolos, ¿no? Y entonces los símbolos pues eh, son creación humana, ¿no? Vamos adentrándonos, ¿no? Entonces, nos dice que bueno, eh, entonces, los símbolos es como un eslabón intermedio, dice, ¿no? Entre toda la vida, entre las especies animales, ¿no? Y, y de otro lado, la realidad, el medio donde nos toca vivir, ¿no? Entonces, ocurre que con los símbolos, la simbología, los símbolos nos permiten ampliar la realidad humana. Imagínense ustedes, a ver, que no tuviéramos lenguaje, religión, ciencia, ni religiones, nada de símbolos, ni matemática, ni lógica, nada. Y entonces, pues, tendríamos una vida un poco, déjeme emplear la palabra, un poco chata, un poco pobre, ¿no? Por eso decimos que la simbología amplía la realidad humana, pero la realidad humana, no la realidad, porque imagino que el arte, las religiones, las ciencias, al elefante, a la hormiga, a la paloma y a los seres vivientes, no es su mundo, no es su realidad, ¿no? O sea, la simbología, por eso es que la simbología pues pertenece al campo, digamos, de la antropología, ¿no? Bueno, entonces, hay una diferencia entre las respuestas orgánicas y humanas, ¿no? Bueno, entre las reacciones biológicas, naturales, y las respuestas humanas, que se da en base claro está, a la simbología, ¿no? ¿Ya? Bueno, eh, bueno, y así otras cosas, vamos a advertir que todo progreso en el pensamiento y en la experiencia, todo progreso que se logre en las ciencias, en el pensamiento, refuerza esta realidad, esta red simbólica, ¿no? Pero fíjese, eh, hay un filósofo que es Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, sí, hay un filósofo, repito, que es Juan Jacobo Rousseau, que él dice, nos ha puesto en sobreaviso, ¿no? Acerca de este progreso de la simbología. Nos ha puesto, digamos, en sobreaviso, ¿no?
Entonces dice, el hombre que medita, el hombre que usa simbologías para poder pensar, reflexionar. Rousseau concluye que es un animal depravado, dice. ¿Por qué? Porque está sobrepasando los límites de la vida orgánica, de la vida de la naturaleza. Entonces, para él, la simbología no representa una mejora de la naturaleza humana, sino su deterioro. Entonces, bueno, él rechaza, cuestiona esto de la simbología, ¿no? Hay como que recuerda la idea de que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Entonces, lo natural sería bueno, lo orgánico sería bueno, ¿no? Lo biológico, pero ya la simbología, ya el progreso, la naturaleza humana ya es una especie de deterioro. Es un cuestionamiento a esto, ¿no? Pero profesor, mejor dejemos a Rousseau, entendamos mejor a Cassirer. Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces el hombre pues está metido, está absorbido por todo este sistema de cultura simbólica, ¿no? Que justamente es lo que se interpone entre el hombre y el mundo. Pero de todas maneras es algo inevitable, es algo importante que sepamos, conozcamos, dominemos esta simbología para poder conocer, para poder superar a la naturaleza orgánica, ¿no? Eso sin duda que sí. Bueno, luego de estos apuntes, ¿no? Hubo observaciones, ¿no? A la antropología filosófica de Cassirer, que conozcamos, pues, a ver, el ser humano, el ser humano es un animal simbólico, ¿no? Es decir, es un animal que piensa, ¿no? Reflexiona, interactúa, ¿no? Eh, Se relaciona con los demás, no solamente en términos de paz, de comprensión, sino incluso hasta de pleito, de guerra, ¿no? De manera simbólica, ¿ya? Entonces, observemos, por ejemplo, lo que ocurre en este momento en nuestro país, ¿no? Hay una suerte de símbolos que podemos hablar de la política, de mitos, ¿no? De mitos, incluso se habla pues que los españoles vinieron a trastornar nuestra cultura y es momento de regresar a los orígenes y buscar la unión de todas las culturas aymaras o quechua, un poco esto, ¿no? Claro, los fines las ideas que emplean, en el fondo no son lo que les interesa, lo que les interesa, los que son, los que están activando esta protesta, ¿no? Son otros los fines que persiguen, ¿no? Entonces, pero hay la simbología, ¿no? Incluso a ver, cuando el presidente regional del Cusco se puso una indumentaria a lo inca, ¿no? Entonces no se usó pues lo que se usa, la Biblia, el crucifijo, esas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿hay símbolos ahí? ¿Hay símbolos que suenan a mitos, a simbología Sí, hay antigua, a símbolos, profesor. religión, si quieres, a cultura? Sí, entonces ahí Sí, hay símbolos, ¿no? Entonces de eso se trata, que el hombre siempre maneja este sistema de símbolos, ¿no? Que no es igual a decir signo, ¿eh? Creo que hay una pregunta donde hace el distingo entre lo que es símbolo y signo, ¿no? Miraremos más adelante. Entonces, claro está, como dice acá, las figuras, ¿no? ¿Qué símbolos tenemos, ¿no? ¿A qué consideramos sabemos que el hombre es un ente, un animal simbólico, pero con la palabra símbolos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, pues,
El lenguaje en primer lugar, sea inglés, sea español, es un sistema, ¿no? De símbolos. Las mitologías, las narraciones que hay, la música, el arte, la religión, la ciencia, las ideologías, las creencias, los horóscopos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la idea. Entonces, el hombre, a base de símbolos, construye un universo, una cultura, un mundo, digamos así. Permítame decirle, si Dios ha creado al hombre, a todo lo que existe, creo que el hombre, imitando a Dios, ha creado otro universo, otro mundo, pero poblado de símbolos. ¿Y cuál es ese mundo, profesor? Pues el arte, el lenguaje, la religión, la ciencia, ¿no? Y todo lo que cae dentro de este concepto. Entonces, ha construido un mundo, una cultura propia, es solamente propia. Esto no es del elefante, ni de la hormiga, ni de los demás seres vivientes. ¿Ya? Y claro está, esta cultura va más allá, trasciende, ¿no? El mundo físico, el mundo biológico, el mundo de los animales, ¿no? ¿Ya? Y entonces, por los sentidos, podemos ver las representaciones, las imágenes, pero para su verdadera comprensión e intelección se necesita de la razón, del logos, para poder comprender, entender toda esta simbología. Porque por los sentidos solamente vemos los colores, las formas, ¿no? Etcétera. Y bueno, esto es entonces, ¿no? la simbología de Ernst Cassirer, ¿no? Y mirando aquí, creo que esto es lo que, afianzando, entonces el hombre posee un sistema simbólico, el cual no tienen los demás seres vivientes, ¿no? Y ahí marca ya una diferencia, ¿no? El hombre es un animal simbólico, ¿no? Eh, pues entre el hombre y el mundo, la realidad, nuestro entorno, se impone esta cultura de símbolos y que nos permite relacionarnos, comprendernos, ¿no? Etcétera. Cassirer comprende como símbolos o formas simbólicas, pues ya hemos dicho, la religión, la ciencia, agregado las ideologías, los mitos, ¿no? Y toda clase de narrativas, ¿ya? Entonces, lo esencial del hombre radica en la manera en que accede al mundo, ¿no? En la manera que accede al mundo. Entonces, acceder al mundo, ya sea de la naturaleza, social, y de cualquier tipo del universo, lo hace necesariamente, sí o sí, a través de símbolos, los cuales tiene que interpretar, ¿no? Y entonces el hombre está planeando conquistar, pues, otros planetas, ya son los viajes a Marte, ¿no? Etcétera. Y entonces, para poder conectarse con ese mundo que no es la Tierra, ¿lo hará a través de símbolos? Sí, los símbolos que le dé la ciencia de la física, ¿no? La astronomía, y etcétera, ¿no? Bien. Entonces, tenemos Max Scheler. Max Scheler ya hemos citado a él, ¿no? Hemos tenido conocimiento de él, y entonces creo que podremos dar cuenta de él de manera más rápida, más fácil, ¿no? A ver, Scheler considera al hombre como un ser espiritual, lo cual también puede resumirse. Max Scheler considera al hombre como una persona, que es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? Entonces, el considerar al hombre como un ser espiritual, como una persona, esto marca la diferencia en relación al hombre considerado un individuo, una cosa o un ente o un animal cualquiera, ¿no?
Fíjese que el hombre, según Scheller, tiene esa gran tarea de convertirse en persona, en base a que es un ser, no, digamos, espiritual. Y entonces, de acuerdo a esto, tenemos pues contextualizado la figura la figura de Max Scheller. ¿Ya? Bueno, entonces el hombre es un ser espiritual. Bueno, ya lo habíamos dicho al inicio, según Max Scheller, el hombre tiene cuerpo, por supuesto, pero ahí no radica su tremendo significado o trascendencia del hombre. La trascendencia del hombre radica en que el hombre es un ser espiritual, ¿no? Y como es un ser espiritual, entonces está llamado a ser una persona, ¿ya? O sea, es persona, según Scheller, el hombre, no porque tiene un cuerpo, sino porque es un ser espiritual. Entonces, en este sentido, pues tiene la gran influencia de la filosofía cristiana, ¿no? La filosofía cristiana, como dijo Nietzsche, es el tuétano, ¿no? Es la médula de la filosofía y de la teología europea, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno, entonces, pero el hombre, según Nietzsche, perdón, Max Scheller, me he quedado ahí seguramente impresionado por la figura de Nietzsche, entonces, el hombre, entonces, llamado a ser una persona, ¿no? Y gracias a que tiene un fundamento espiritual, tiene que desarrollar tres aspectos, ¿no? Tres cosas importantes, porque si no los desarrollase, entonces el hombre no va a ser, pues, ¿qué cosa? No va a ser persona, ¿no? Bien, entonces veamos ahí a ver, veamos en el orden que lo presenta en nuestro cuadernillo. Dice, el hombre tiene autonomía existencial o libertad, ¿no? El hombre tiene autonomía existencial o libertad, que es el segundo aspecto, ¿no? Entonces, el hombre siendo un ser espiritual, fíjese cómo sobresale el concepto de la libertad, el hombre de ser libre. Recuérdense la anécdota que les dije, ¿no? Cuando a los comerciantes de nuestro país les obligan a cerrar su negocio y a sumarse a la protesta, y le dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? En otras palabras, está implícito, ¿por qué tengo que obedecerte si tú no representas autoridad, no? Entonces, eso es una usurpación, ¿no? No se respeta la autoridad de todas maneras. Entonces, allí el hombre definitivamente es un ser libre, ¿no? Un ser con libertad. Lo mismo sale decir un ser con autonomía existencial, ¿no? Sobre todo esto marca la diferencia frente, ¿no?, a los demás seres vivientes, en este caso frente a los animales, porque ahí marca la diferencia, ¿no? Eh, También el hombre es persona en base a que es un ser espiritual, puede representar el mundo, puede objetivar el mundo, ¿ya? O sea, ¿cómo el hombre representa el mundo? A través del conocimiento, ¿no? Entonces, al representarlo, en realidad hay una suerte de objetivación, de apropiación de las características o de sus rasgos, ¿no? Entonces yo logro construir una imagen, ¿no? Una imagen, una representación de los objetos a través de mi esfuerzo cognoscitivo. Entonces, bueno, es sobre todo la razón. Lo mismo hace, a ver, este, lo mismo hace Ernst Cassirer, solo que su representación o objetivación del mundo se lo hace a través de símbolos, pero representa un esfuerzo de la razón ahí, ¿no?
Acabamos de ver, los símbolos yo puedo ver por los sentidos, pero su comprensión, su verdadera realidad de los símbolos no es a través de los sentidos, sino a través de mi razón, ¿no? Es un producto de la razón. Alguna vez alguien quería explicar que el hombre objetiva el mundo, por ejemplo, en economía, ¿no? El hombre produce en base a lo que la naturaleza le permite y entonces convierte en bienes, ¿no? En bienes para poder satisfacer sus necesidades. Entonces ahí también hay una especie de objetivación, ¿no? Pero claro está, Max Scheler se refiere sobre todo acá al ámbito del conocimiento. Entonces, jóvenes, para Cassirer, si bien el hombre tiene cuerpo, pero ahí no está su grandeza, está en que el hombre es un ser espiritual. Pero gracias a que es un ser espiritual, el gran reto del hombre, ¿no? El gran desafío es convertirse en persona. Pero para ser una persona, y ahí su esencia, su naturaleza, tiene que tener libertad, tiene que ser capaz de conocer o representar el mundo a través de su razón, ¿no? Y también se suma a esto la capacidad de la autoconciencia, ¿no? De la autoconciencia. La capacidad de darse cuenta de lo que hace, de lo que realiza, ¿no? Cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, ¿no? Entonces, tener entonces esa capacidad de autorreflexión, ¿no? Bien, entonces esto es Max Scheler. El hombre es persona, pero para ser persona tiene que realizar, digamos, estos tres aspectos, ¿ya? Bien, pasamos al a la segunda parte de esta semana de antropología filosófica y se refiere el tema a la construcción de la identidad, ¿no? Bueno, este tema de la identidad es un tema muy peliagudo, muy importante y muy actual, ¿no? Eh, Está planteado frente a la problemática que tiene que vivir el hombre contemporáneo, y no solamente en Perú, sino en muchas partes del mundo, para poder convivir sanamente, ¿no? Con un gran grado de tolerancia de los demás. Entonces, si esto fuese realidad, las aspiraciones de estas ideas que vamos a ver a continuación, seguramente miles de problemas y en otros aspectos, guerras internas, externas, el hombre se ahorraría, ¿no? Se evitaría. Bueno, veamos entonces en qué consiste esto, pues las ideas de este filósofo canadiense, ¿no? Muy actual hoy en día, ¿no? Charles Taylor. Acabó de dar una conferencia, no sé en qué parte, en Asia, creo, Taylor, hace 3 días, pero no capté sobre qué, pero ya sí, estas grandes figuras siempre son invitados a dar conferencias y a ser escuchados porque tienen ideas innovadoras, ¿no? Que están siempre pugnando por llevar al hombre por buenos caminos, ¿no? Digamos así. Bien, Charles Taylor, una de las exigencias, Taylor nos dice, una de las exigencias de la política actual es el gran tema del reconocimiento, ¿ya? Entonces, el reconocimiento, bueno, por mirar después voy a volver, el reconocimiento es uno de los conceptos claves. Reconocimiento, a ver, partamos. ¿Qué tiene que ver este concepto clave, importantísimo de reconocimiento, como el concepto clave
en Max Scheler es el de persona. Y el concepto clave, ¿no? En el filósofo Cassirer es el de símbolos. Aquí el de Charles Taylor es el de reconocimiento. Y el otro concepto es de identidad. Reconocimiento, identidad. Y otro gran concepto es el de multiculturalismo. Multiculturalismo. Bien, entonces el concepto de reconocimiento. El concepto de reconocimiento significa reconocer. A ver, reconocer, por ejemplo, cualquiera de nosotros, ¿no? Nos ponemos, reconocer que las otras personas merecen mi respeto, mi tolerancia, mi comprensión, ¿no? Entonces, merecen el reconocimiento que son personas como yo y por lo tanto exigen respeto, tolerancia. Si eso mismo se entroniza, se apodera en cada una de las personas, entonces nadie se va a sentir superior. Nadie va a marginar porque es de este color o es de estas, o tiene, digamos, estas expresiones culturales, ¿no? Que chocan con los de la mayoría, ¿ya? Entonces, es un concepto clave, nos dice Taylor, para la convivencia social en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Entonces, esta es pues la primera idea. Entonces, una de las tareas, una de las soluciones claves para todo conflicto en cualquier parte del mundo es el concepto del reconocimiento. Reconocer que yo no soy superior a nadie, ¿no? Y reconocer también que tampoco uno es inferior a nadie, ¿no? Claro está. A ver, pero luego dice, las minorías culturales, hay minorías culturales, ¿no? En cualquier país en Europa hay una gran inmigración, por ejemplo, en Francia, de los países musulmanes, en Estados Unidos, he visto que el alcalde de Nueva York se ha puesto fuerte porque ya no quieren permitir más ingreso de inmigrantes, ¿no? Entonces, lo cierto es que en cualquier país, siempre frente a las mayorías, que puede ser la mayoría, acá en Perú, la mayoría de los peruanos, en Francia, la mayoría de los franceses, en fin, pero sí, como hay inmigración constante, ¿no? Entonces siempre habrá minorías. En Estados Unidos o en cualquier país, en Francia, minoría que no habla el francés, por ejemplo, habla otro idioma. Una minoría en Francia, recuerdo, los musulmanes a las 6 de la tarde tienen que inclinarse al suelo y saludar a una piedra sagrada, la Meca, creo, y entonces el problema era que interrumpían el tráfico. La pregunta es, ¿ellos tienen ese derecho a hacer esas cosas? ¿No? Claro que si lo hacen en sus templos no hay problema, pero el problema es que, y lo otro es que esas personas en Francia usaban un vestido árabe, ¿no? Un velo, y entonces para las autoridades francesas, casos de persecución de delincuentes o personas, entonces si tienen tapado el rostro no pueden ver, no pueden distinguir, ese es una de las, ¿no? de los problemas, por decir así. Entonces, pero lo cierto es que ya hay minorías. Entonces, esas minorías culturales o minorías sexuales, bueno, para uno entiende que o es hombre o es mujer, pero ya se impone otro tipo, ¿no? De persona, entonces, o las feministas que están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, en todas partes del mundo, eh, hoy ya no es raro ver en el ejército peruano, pues, mujeres, ¿no? En la policía, o tenemos hoy día una presidenta raro, nunca hemos tenido, pero bueno, tiene una manera un poco accidentada, pero lo tenemos. Y los grupos indígenas, ¿no? En cualquier parte
mundo o incluso del Perú, acá hemos escuchado que los grupos de Puno, de Cusco, están exigiendo pues atención a sus problemas, tantos años ahí marginado. Claro, pero sus problemas que no han sido atendidos por el centralismo o por otros problemas en la capital, no es solamente de esos lugares, hay otros tantos lugares, ¿no? Pero ya pues los que organizan estas protestas, los líderes, los operadores políticos, como le llaman, quizá eso no sea tanto su interés, sea otro, pero aprovechan pues, ¿no? El descontento. En fin, eh, esto entonces nos lleva al concepto del reconocimiento. Tenemos que saber reconocer el derecho de las minorías culturales, sexuales, de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, los grupos indígenas, me acuerdo un tiempo, bueno, siempre hay, cuando había las misas, ahí en vez de la hostia había el pan de trigo, ¿no? Y en vez del vino, la chicha, ¿no? Entonces, pero si esas culturas tienen esos símbolos, hablando con Casillas, entonces yo no sé hasta qué punto eso, o etcétera, es todo una batalla de ideas, ¿ah? No es así, bueno, lo estoy presentando de manera muy, ¿qué se dice? Muy breve, rápida, estoy boceteando, pero ahí está el problema. ¿Cómo solucionan esto? Con el concepto del reconocimiento. Las mayorías tienen que saber reconocer a estas minorías. Tienen que darle la oportunidad de insertarse en la cultura mayoritaria, ¿no? Y seguimos, las reivindicaciones, nos dice, el gran problema es reconocer su identidad, reconocerle sus formas de vida, sus aspiraciones, sus derechos, sus territorios, ¿no? En Estados Unidos también ha habido ese problema con los piel rojas, los indígenas, etcétera, que creo que han parado, ¿no? Les dejan vivir en su territorio con sus costumbres y eso es extraordinario. Solo que esos indígenas acá en Perú o en cualquier parte no pretendan que todo el Perú va a querer adoptar, oficializar todas esas costumbres, eso es un modo de ser de ellos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir dentro de lo que se llama el multiculturalismo, aceptar la existencia de muchas culturas, muchas etnias, cada uno con sus propios mitos, creencias, ritos, ¿no? Costumbres, incluso hasta prejuicios, ¿no? Y entonces, bueno, el multiculturalismo teoriza cómo debe procederse en favor de las diversas minorías, ¿no? Que deben convivir dentro de un país, de un estado. Y claro, tienen que conservar sus leyes, sus costumbres, sus religiones, ¿no? Y tienen que saber convivir con la cultura mayoritaria. O sea, no es que la democracia, profesor, pero acá el que más votos tiene, entonces predomina. No, pero acá eso no vale así. Las culturas mayoritarias tienen que saber convivir con aquellas etnias minoritarias y aceptar su identidad, su yo cultural, se dice, ¿no? Entonces, claro está que este multiculturalismo, la convivencia de muchas culturas, tiene que basarse en la tolerancia 100%. Si hay tolerancia cero, entonces viene el problema, ¿no? Entonces, la identidad, el reconocimiento, ¿no? De las minorías a vivir conviviendo con las mayorías en un país, siempre tendrá que estar alimentado por el diálogo con los demás, ¿no? Y las mayorías tienen que estar siempre listas para saber reconocer la identidad de estas minorías culturales. Y ahí la teoría de Charles Taylor, ¿ya? Bien, veamos aquí
veamos las claves ¿no? de la evaluación, no sin antes dar un repaso al comentario de cada una de las preguntas. Claro, sí. A ver, anoten entonces las claves. Bueno, a ver, empecemos al comentario, ¿no? O la lectura. La lectura, la clave es la E. Cree que lo que caracteriza al hombre se evidencia en sus productos culturales. Bueno, interesante acá porque también, fíjese, muy interesante la teoría, ¿no? De considerar al hombre como un animal simbólico, ¿no? Bien, entonces, en la lectura, a ver, rapidísimo, claro está, veamos, eh, la filosofía de Cassirer parte, en la lectura estoy en el primer renglón, ¿no? Parte del supuesto de que sí existe alguna definición de la naturaleza o esencia del hombre. Si existe, entonces debe ser entendida como una definición funcional, ¿no? Que sirve para algo y no una definición sustancial. O sea, no hay una definición de tipo ontológica, ¿no? De tipo certeza absoluta como en Descartes, ¿no? Sino una definición funcional, ¿no? Acerca de la esencia del hombre. Bueno, pero no es tan determinante esto. Bueno, pero lo dice. Luego en la tercera línea se lee, no podemos definir al hombre mediante ningún principio inherente. Inherente significa que sea como una idea, ¿no? Una idea que es como la de Platón, eterna, siempre presente, universal, ¿no? Y que lleva a considerar su esencia metafísica, ¿no? Y tampoco puede considerarse en algún instinto que sea congénito, inherente, pues, a la naturaleza, ¿no? Entonces, nos lleva ya en la penúltima línea, dice, la característica sobresaliente y distintiva del hombre está en su obra. Podemos subrayar esto, ¿no? La característica del hombre, entonces, claro, dice, descarta, no es una naturaleza metafísica o física, sino su obra, lo que produce. De lo anterior se sigue, se desprende que el autor cree que lo que caracteriza al hombre se evidencia en sus productos culturales. Y hemos visto que la simbología es producto del hombre. El hombre lo ha inventado. Les dije, si Dios ha creado todo lo que existe, entonces el hombre, analógicamente a la creación divina, ha creado no lo que Dios ha creado, sino ha creado el mundo de la simbología. Entonces, eso es su obra. Y su obra es, pues, los lenguajes, las religiones, la música, la pintura, las ciencias, las ideologías, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, se entiende de esa manera. ¿Ya? Entonces, lo característico del hombre es lo que ha producido a lo largo de la historia, su obra, como es la religión, el arte, la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, la uno es la E. La lectura, digo, de la 1 es la E.
A ver, la pregunta 1 es la A. ¿Qué dice acá? Ya. A ver, el hombre es ante todo, en el ítem 1, ¿no? Se lee en la primera línea. El hombre es ante todo un animal social. Claro. Luego, 1, 2, 3. En la tercera línea, casos como la historia de Robinson Crusoe, el personaje de la famosa novela de Daniel Defoe, que sobrevive solo durante años en una isla antes de encontrar a Viernes. Viernes es el caníbal, ¿no? Ejemplifican la necesidad que tenemos de los otros y la precariedad de la vida de un hombre solo. Que es lo señalado por el autor, claro está, encontraría su sustento filosófico en la tesis aristotélica que plantea que el hombre es un son politicón. ¿Ya? Son politicón significa un animal político. Político significa un animal que vive en la ciudad, en la sociedad. El hombre es un ser que se desarrolla como tal solo en una polis, ¿no? Polis en una ciudad, digamos, en un país. Polis de ahí viene político, ¿no? El hombre es político por naturaleza. Significa, es social por naturaleza. Es la interpretación de la política. Ya, listo. La pregunta 2, la clave es la B. El hombre es absolutamente libre porque no está condicionado por sus instintos. Magnífico. Scheller considera que el ser humano es un ser que posee instintos. ¿Por qué? Porque es un ser biológico, ¿no? O sea, Scheller no niega que el hombre tenga cuerpo, ¿no? Etcétera. Sin embargo, su capacidad para controlar y decirle no a sus instintos en la tercera línea, su capacidad para controlar y decirle no a sus instintos, es decir, en esto reside su esencia. Y lo correcto sería llamar al hombre persona. La esencia del hombre es ser persona, ¿no? De lo anterior es posible inferir que para Scheller, la B, el hombre es absolutamente libre porque no está condicionado por sus instintos, porque está llamado a ser persona, entonces él tiene que ser autónomo, ¿no? El libre, autonomía existencial. Listo. La 3, la D. La pregunta 3, la D. Ya. A ver, la 3. Después de ver las noticias sobre la guerra en Ucrania y la amenaza de que las potencias inicien una guerra nuclear, ¿no? Mariana cree que es evidente de que el hombre, la tercera línea, el hombre es un ser que se guía por sus instintos. Instintos no solamente son los impulsos sexuales, sino también, Freud decía, los impulsos tanáticos, ¿no? Impulsos tanáticos de tánatos, que es en griego es muerte, que nos lleva a la destrucción, a la muerte, ¿no? Se guía por sus instintos y que la civilización solo es una máscara que busca ocultar esos deseos que siguen latentes en el ser humano. Entonces, yo he visto las noticias que ocurren en nuestro país, donde ha habido toma de locales, destrucción. Entonces yo digo, ¿y dónde está la razón? ¿Dónde está la capacidad de persona que nos exigía Scheller? Parecía que el hombre ha entrado en una locura, ¿no? Entonces es su fuerza instintiva, ¿no? Ciega a veces que entra, pues, se apodera. Bueno, este comentario lo hago a propósito de la pregunta 3. Mi objetivo es entenderla, ¿no? No es otro. Entonces, la manera de pensar de Mariana, la D, se relaciona con la perspectiva antropológica de Nietzsche. Nietzsche plantea que el hombre es un ser biológico, claro está, que tiene instintos, que al asumir creencias religiosas e imponer la razón a sus instintos, ha buscado negarlo y ocultarlo. Sin embargo, estos siguen latentes, ya que constituyen su esencia. Entonces, ahí en la pregunta
¿no? Habría aflorado estos instintos, ¿no? Estos impulsos. Bueno, no está psicótico la pregunta. Bueno, luego hay un texto que nos sirve para un par de preguntas, ¿ya? Lee el siguiente texto y responda a las preguntas 4 y 5. Entonces, al leer el texto, a ver, para Cassirer, lo que manifiesta en su obra, mito, religión, historia, lenguaje, arte, etcétera, es una unidad funcional, es una definición funcional porque responde a la producción o la obra del hombre, ¿no? En la cuarta línea, el animal simplemente recibe estímulos del mundo exterior y reacciona ante ellos. El hombre interpone su capacidad de demorar su reacción, es decir, lo piensa, le da vueltas, pero el animal muchas veces tiene una respuesta inmediata, rápida, ¿no? Entonces, es decir, su capacidad simbólica, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, quinta línea. El símbolo pertenece al mundo de lo ideal y es universal y es variable, no es que sea, ¿no? A ver, en cambio, el signo, creo que acá hay una diferencia entre el símbolo es ideal, es universal y es variable. En cambio, el signo, no es lo mismo símbolo y signo, ¿eh? El signo es una cosa real o señal, como la rama que indica que ahí se vendía vino y es individual y fijo. El signo, veo una flecha, por acá se va a tal lugar, entonces sigo, ¿no? Ese signo y no símbolo. Así pues, el hombre tiene inteligencia e imaginación simbólica y es lo que lo caracteriza porque no otra cosa es la actividad creadora del mundo de las formas simbólicas, simples variaciones de una misma unidad funcional. Bueno, vienen las preguntas. 4. Del fragmento anterior se colige que para Cassirer la capacidad simbólica del hombre se caracteriza por ser creadora, ¿ya? Entonces es creadora en la religión, el arte, la ciencia, que a veces caen los paradigmas, se reemplazan por otras, y hemos visto en epistemología. En el arte también se sucede una serie ¿no? de variantes, de escuelas, de tendencias. Y la 5, la C, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al texto? La C, los símbolos no poseen un carácter particular fijo ni material, sino son universales, son variables los símbolos, ¿no? La 6, la letra D, es cierto que el hombre es un ser absolutamente libre, por supuesto, el tema de la libertad, ¿no? El hombre, la aspiración siempre a la autonomía y la libertad es lo que marca la clave, ¿no? Son los grandes temas. ¿Sí? La 7, la B, la B. Entonces, aquí el hombre no posee una característica fija e inmutable. El hombre no posee una esencia en el sentido tradicional en que se usa este término. Eso significa que no posee una característica fija o inmutable, de hecho, ¿no? Entonces, y la 8, la D, ahí la última teoría de, ¿no? El planteamiento, la 8, la D, ¿no? El planteamiento se relaciona con los postulados de Taylor, ya que este filósofo sostiene que es fundamental que los individuos obtengan un verdadero reconocimiento por parte de las mayorías. Si obtienen un reconocimiento, entonces tendrán una identidad positiva, ¿no? Y con ello, pues, se solucionarán posibles problemas, se evitarán problemas, ¿no? Bueno, jóvenes, gracias por su escucha, buenas noches a todos, gracias por su aceptación, gracias, muy bien, muy buenas noches con todos. Hasta luego, buenas noches.